Amparo o Amparito Medina Guerrero. Asiento, por favor, exfuncionaria de la Organización de las Naciones Unidas, a quien le agradecemos las palabras que va a brindar a esta comisión. Adelante. Micro, por favor. Muchísimas gracias, señores congresistas de la Comisión de Justicia Honorario del Congreso de la República del Perú. Vengo acá en representación de las mujeres de América Latina y como exfuncionaria de las Naciones Unidas a señalar que si ustedes revisan dentro de los proyectos que ustedes, el 39-38, que ustedes, 38-39 que están revisando, es el mismo plan y política que se viene realizando en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Y esto los hago caer en cuenta para que tomemos como un marco general de que lo que estamos hablando es de una política internacional de organizaciones internacionales que están interfiriendo en las políticas y en la soberanía de cada uno de nuestros pueblos. Y vamos a partir diciendo parte de sus alegatos internacionales dentro de sus propios estamentos y dentro de sus propias prioridades como ONGs internacionales. Dicen claramente que los imbéciles están aumentando y multiplicándose, un peso muerto de basura humana. El control de la natalidad no es nada más ni nada menos que la facilitación del proceso de deshacerse del indigno. Esta frase de Margaret Sanger, norteamericana, precursora del feminismo radical y fundadora de la Liga Americana para el Control de Natalidad, hoy IPPF, que es una de las financieras de las ONGs que están promoviendo el aborto en América Latina, entre ellos en Perú, expresa el núcleo de la eugenesia. Otro de los padres de la eugenesia, Francis Galton, señaló que el propósito de la eugenesia es controlar el porcentaje de crecimiento de ineptos, como los hijos nacidos fruto de una violación. Cyril Edward, conocido por sus teorías sobre inteligencia y su relación con los genes, dijo, refiriéndose a las familias hispanoamericanas y mexicanas, que no se les debería permitir reproducirse, pues desde el punto de vista eugenésico constituyen un problema para América Latina. El presidente de la Sociedad de Eugenesia, Julian Hersley, afirmaba que el proletariado constituye un grupo social problemático, se vuelve una carga para la sociedad, tiene la mala suerte de crecer y de multiplicarse. Frente a esto señala que la única esperanza es el perfeccionamiento de los métodos de control de nacimiento. Señores congresistas, para entender adecuadamente el problema del aborto por violación, debe considerarse no solo las implicaciones médicas y jurídicas, debe entenderse también a la enorme gama de intereses ocultos que hay detrás de estas leyes. En la despenalización del aborto por violación concurren políticas imperialistas, intereses económicos e ideológicos. Como he mencionado ya, una de las fuerzas impulsoras del aborto es la eugenesia. Esta corriente ideológica considera que los pobres, los hijos por fruto de violación, los menos dotados, no tienen derecho a vivir, deben ser eliminados, se debe impedir su reproducción. Por eso, no es casualidad que en Estados Unidos las primeras cámaras abortistas hayan sido instaladas en barrios de negros y de latinoamericanos. Además, que se haya iniciado la puerta de la legalización del aborto en Estados Unidos a través de un caso que, como todos es sabidos, nació de la mentira de una mujer que afirmó haber sido violada y que 10 años después ha dicho que fue mentira, que fue pagada por la misma organización que impulsó el aborto en Estados Unidos. Tampoco es casualidad que nos hablen de la necesidad de facilitar el aborto a las mujeres pobres o a las mujeres violadas. Por impulso de ciertos países imperialistas, la agenda eugenésica se aplica hoy a gran escala. Desde el año 74, fomentada ya en el año 98, impregnada en nuestras constituciones y financiadas desde el año 2000, vemos que el informe Kissinger señala el crecimiento demográfico de los países menos desarrollados ya constituyen un peligro inminente para los países como Estados Unidos. Por lo tanto, controlar la natalidad en los países pobres debía constituir un elemento prioritario. Y claro está, empiezan con políticas sentimentalistas como el aborto por violación o el aborto con niños con problemas o enfermedades. Y esto se vuelve una política exterior financiada por farmacéuticas internacionales, que son las mismas que financian textos como este que circula en Perú, en donde inclusive nos dicen que los abortos clandestinos son hechos por personas que no conocen y son ellas mismas como organizaciones de mujeres que son en este momento las que impulsan el aborto, las que enseñan a mujeres
mujeres pobres en barrios urbanos marginales en Perú a cómo abortar con misoprostol, en donde les dicen y les indican claramente cómo usar las pastillas, cuántas deben usar, y si en el caso de que estas mujeres empiecen a sangrar y tener dolores fuertes, vayan a un médico y no le digan que hicieron un aborto, sino que le digan que tuvieron un accidente. Libro publicado por las mismas ONGs que en este momento están impulsando el aborto aquí en Perú. Por otro lado, es importante lo que ellos hablan, es importante proteger los recursos naturales que en opinión de algunos norteamericanos pertenecen exclusivamente a Estados Unidos. Lo anterior está contenido en el documento Memorándum de Seguridad Nacional de Norteamérica, o conocido también vulgarmente como el informe Kissinger. Entre otras cosas, dicho documento señala que ningún país ha reducido su población sin recurrir al aborto y que el aborto constituye el método de control de fertilidad más difundido en el mundo de hoy. Esta agenda antinatalista se promueve en todo el mundo a través de la Organización de las Naciones Unidas. Ciertamente la ONU hace muchas cosas buenas, pero a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas procura desde hace varios años imponer el aborto en los países en vías de desarrollo. Señores congresistas, hablo con pleno conocimiento de causa. Yo misma he trabajado durante 14 años para el Fondo de Población de las Naciones Unidas. He sido responsable de la implementación de diferentes programas de salud reproductiva. Y este término, y así lo reconocemos quienes trabajamos dentro de esta institución, no es más que un eufemismo para introducir el aborto. Reconozco que yo misma he llevado a mujeres a abortar. Sin embargo, hoy, consciente de que esto no ha servido en absoluto para mejorar la condición de la mujer, personalmente vi y compartí el aborto de varias de mis compañeras y les puedo afirmar que al hombre no le pasó nada. Absolutamente toda la carga del aborto lo lleva la mujer. Todo el peso, las circunstancias, los medicamentos, los equipos son implementados directamente en la mujer. La situación económica luego de un aborto no mejora. Las situaciones de violencia contra la mujer después de un aborto no terminan, porque si la violación es intracasa o intrafamiliar, la violación va a continuar y la solución va a seguir haciendo abortar. Nosotros atendemos hoy en Ecuador a través de centros de atención y tenemos en América Latina 124 centros de apoyo a mujeres que dan atención en las puertas de los abortuarios. Estamos en las puertas de los abortuarios atendiendo a mujeres que se acercan a abortar y de ellas el 94%, cuando uno les brinda ayuda, les brinda apoyo, salen adelante. Con esto quiero decir que una mujer no necesita un aborto, una mujer necesita ayuda y las leyes a favor del aborto son leyes en contra de la mujer. Y lo peor de todo esto es que después del aborto la mujer se encuentra más sola de antes, porque las mismas ONGs que hoy difunden el aborto, luego te dejan sola o como dicen este libro para difundir el aborto. Luego tú vas al hospital y no les digas que utilizaste este método porque luego nosotros vamos a tener problemas ante la ley. Libro publicado por las mismas ONGs. El aborto se convierte no solo en un instrumento de control por parte de las naciones poderosas, sino que constituye una forma más de esclavizar a la mujer, convirtiéndola en mero objeto sexual. Señores congresistas, la propuesta de despenalizar el aborto por violación en América Latina constituye la cristalización de una agenda internacional impulsada por transnacionales y organismos internacionales. El aborto constituye una herramienta más del imperialismo, de una oligarquía plutocrática que pretende imponer sus políticas a los países menos desarrollados. Esto constituye además una gravísima violación a la soberanía nacional. Por lo tanto, resulta pertinente que por amor a su patria, en un acto de defensa de la soberanía nacional, le digamos no a todas estas ONGs, como en el caso de Católicas por el Derecho a Decidir, cuyo monto de financiamiento a nivel internacional supera los $62.671.209 solamente en donaciones. Y la señora Sara Morelos, representante y vicepresidenta para América Latina, quien ha financiado los proyectos de Católicas por el Derecho a Decidir para América Latina, entre ellas las de Perú, solamente en sueldos recibió $169.357 al año. En el 2009 invirtieron en América Latina $827.374 para impulsar leyes a favor del aborto por violación y a niños con discapacidades en nuestro continente. Su programa para América Latina
tiene en este momento invertido $3.353.140 en campañas, en acompañamiento y cabildeo a congresistas, en capacitaciones a nivel nacional e internacional a todos sus delegados, y sus fondos vienen de la manera más impredecible de la revista Playboy. Es decir, hablamos de derechos de las mujeres y son justamente revistas como Playboy quienes financian todos estos tipos de proyectos para acá, para América Latina. Por eso es importante que hoy hablemos en nombre de todas las mujeres, incluida aquella que vive en el vientre de otra mujer. Muchas gracias, señores congresistas. Se le agradece por su exposición a la invitada. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, se ofrece la misma. Si nadie... La congresista Marta Chávez. Sí, presidente, solamente para agradecer a la señora Amparito Medina por su intervención. Pedirle si por favor nos puede indicar o si nos pudiera facilitar ese libro para poderlo de repente nosotros ubicar o reproducir para uso interno, obviamente, y agradecerle por los conceptos tan claros que ha expuesto aquí. Gracias, presidente. Gracias. ¿Puede hacer uso de la palabra la señora Medina? Sí. Claro que sí, muchas gracias, señor congresista. Les dejo el libro. Me parece que es importante que ustedes tomen en cuenta que inclusive aquí se publican los teléfonos y los nombres claramente de las organizaciones que le enseñan a mujeres, sobre todo en barrios pobres, a abortar con gráficos y con explicaciones inclusive de cómo hacerse un aborto en la casa. Esto es lo más machista y antimujer que puede existir dentro de todo el marco legal del que nosotros estamos hablando. América Latina se merece mujeres libres, pero libres del aborto y de estas políticas que nos están matando y sacrificando todos los días. Este libro estaba dándose en capacitaciones aquí, en eventos del grupo de mujeres, en varios sitios que se dieron aquí en Lima. No, se lo entrega, ellos organizan un evento justamente para difundir la ley de aborto. Fue en un evento, cuesta 10 pesos, 10 soles, y se le hizo en un evento en donde se difundió el aborto por violación, la ley 3839, en un evento donde se explicó claramente cómo era la ley, y en ese evento se distribuyeron esto y además poleras en donde se hablaba del apoyo a la ley del aborto por violación. Es un manual para hacerse un aborto en la casa. Y así se evitan el gasto médico. Finalmente, solamente para terminar, este es el bebé del que estamos hablando. Este es un niño de 12 semanas en el vientre de una mamá. Este es el tamaño, esta es la forma, tiene ya absolutamente el código genético establecido, tiene ya instalado todo el sistema nervioso, tiene huellas digitales, fondo de ojos. El fondo de ojo tiene todos los intestinos, todos los órganos ya internos están funcionando. Desde los 21 días ustedes pueden escuchar el latido del corazón. Él no sabe quién es su papá y quién es su mamá. Lo único que espera es que ustedes, congresistas, le den el derecho a vivir. Lo dejo aquí para que ustedes puedan tener constancia. Lo tiene ya la congresista Marta Chávez. Y este es el desarrollo. Científicamente se utiliza estos modelos de embriología para enseñar a los estudiantes cómo se desarrolla el bebé desde las 7 semanas hasta las 10 semanas y las 12 semanas, la etapa donde se quiere legalizar el aborto por violación en vuestro país. Muchísimas gracias por la atención que nos han dado y que viva América Latina unida y libre. Gracias. Correcto. Tiene la palabra la congresista Verónica Mendoza. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, presidente, lo que menos esperaba de este debate sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de violación es que tuviéramos que entrar a discutir el financiamiento de unas y otras ONGs. Podríamos también abundar en quiénes financian y con qué intereses financian a posturas de uno u otro lado. Creo que eso no es lo que nos importa en este momento, presidente. Pero lo que menos esperaba oír en el marco de este debate es que eso tiene que ver con alguna política imperialista norteamericana, porque aquí se ha aludido en repetidas oportunidades a lo que ocurre en Estados Unidos. Y me preocupa, presidente, que se haya aludido a una importante institución internacional señalando que sería responsable, promotora de una política imperialista de control de la natalidad perversa, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas, presidente.
me parece que en todo caso corresponde recoger la opinión institucional de Naciones Unidas sobre este tema, en particular del Fondo de Población de Naciones Unidas, puesto que se han vertido aquí acusaciones gravísimas sobre sus políticas en materia de salud sexual y reproductiva, y creo que es menester que esta comisión pueda recoger la opinión de esta institución que ha sido aludida, a mi juicio, con acusaciones bastante graves y que a mí me desconciertan. El Estado peruano es parte de las Naciones Unidas, el Estado peruano también tiene una serie de convenios con el Fondo de Población de Naciones Unidas en materia de salud sexual y reproductiva, y creo que estas acusaciones realmente, en todo caso, amerita que el Fondo de Población de Naciones Unidas pueda hacer su respectivo descargo, presidente.